Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús de camino, se le acercó a uno corriendo y se le arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él le replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús lo miró con cariño y dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego, sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se fue entristecido porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil le va a ser a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron por estas palabras y Jesús añadió: qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios, porque Dios todo lo puede. Pedro entonces le dijo: mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: les aseguro que quien deja casa, o hermano, o hermanas, madre o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora y en el tiempo venidero 100 veces más. Casa, hermanos, hermanas, madre, hijo, tierras, con persecuciones, y en el mundo futuro, vida eterna. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. En la primera lectura del libro de la Sabiduría hay unas frases bellas que quisiera que ustedes las subrayen. La primera dice que supliqué y me llegó la prudencia, se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. Esa frase subraya. ¿Qué quiere decir esta palabra de Dios hoy? ¿Qué quiere decir? Miren, mis queridos hermanos, la sabiduría muchas veces la podemos confundir y pensamos que se adquiere solamente sentándose en un salón de clase o solamente leyendo libros. Claro que eso puede dar parte de la sabiduría, pero no siempre nos garantiza la sabiduría. Mire, por ejemplo, uno ve testimonios como estos, cuando uno va a caminos, a lugares, y de repente se encuentra con personas que nunca se han sentado en una escuela o en un colegio, y que son personas muy humildes, muy campesinos, quizás obreros, y entonces uno se los encuentra en el camino y los saludan a uno con toda reverencia, con todo respeto, pero se encuentra dice universitario y ninguno te saluda, es capaz de llevar con el pecho. ¿Dónde está la sabiduría entonces? ¿De qué consiste la sabiduría de la cual hoy nos habla esta lectura? Les voy a contar que Israel una parte de Israel estaba fuera del territorio judío y estaban viviendo allá en Grecia. Eso es lo que se conoce como la diáspora. La diáspora es la salida, es salir, es no tener tierras, es estar refugiados en otro sitio. Y entonces estaban desterrados en Grecia. Ustedes saben que Grecia se conoce como el país de la sabiduría. ¿Por qué? Porque allá pues, se creó la filosofía, y ahí surgieron grandes pensadores. Y ahí estaban los judíos. Y aparece un escritor que escribe el libro de la sabiduría animando a Israel.
animando a Israel. ¿Y por qué la sabiduría? Este cántico es el cántico, es la súplica apaguen el celular, por favor, apaguen. Es la súplica del rey Salomón. ¿Se acuerdan cuando Salomón lo eligieron rey? Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras para que puedas administrar el reinado. Y Salomón dijo: dame sabiduría, Señor, para administrar tu país. Y entonces este es el cántico de Salomón, es una súplica de Salomón. ¿Y qué consiste la sabiduría? La sabiduría de Dios consiste, se los he dicho muchas veces, repetidas veces, se lo he dicho, consiste en saber vivir la vida. Saber vivir la vida. Saber vivir la vida. Esa es la sabiduría. Usted ve que tal cosa le hace daño, pues usted no la consume, no la come, o no la toma. ¿Por qué? Porque usted sabe que eso le hace daño. En cambio, el necio hace lo contrario. El necio dice: ¿qué me importa si de algo me voy a morir? Y a mí qué me importa, y el día que me muera, pues que digan que por lo menos me morí bien comido, empezando. Y entonces se hace daño en la vida. Pero el sabio es aquel que aprende, que sabe vivir bien la vida. Por eso, este hombre que le escribe a Israel nos motiva a pedirle a Dios lo fundamental para vivir. Y lo fundamental para vivir es la vida, es la sabiduría. Es la sabiduría. Mis queridos hermanos, la primera pregunta que te hago es: ¿qué le pides tú a Dios a diario? Cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, cuando llegan los fracasos, cuando llegan los proyectos, el éxito, ¿qué le pides tú a Dios? Porque la sabiduría está por encima del trono, dice, de cetros, de tronos. La sabiduría es más que la riqueza, la sabiduría es más que el oro, más que la piedra preciosa, más que la belleza y la salud, más que la plata, más que el oro. Más que eso es la sabiduría. Tiene más valor que eso. Yo les hacía la pregunta hoy en la mañana a los de la misa de 7. Si a usted le dijera que le van a dar, si a usted le tocara pedir algo en la vida, y tiene dos opciones: puede pedir sabiduría o 5 millones de dólares. ¿Qué pediría usted? Ah, sí, claro. Diga las dos cosas, mejor, hombre. Va que es una prueba un poco difícil. ¿Por qué? Porque nuestras búsquedas están por encima de lo fundamental. Hay personas que creen que serán felices teniendo plata y la tienen y no son felices. Hay personas que creen que teniendo cosas van a ser felices y las tienen y no tienen cosas, no tienen paz. Creen que teniendo la casa, teniendo un terreno grande, teniendo su carro, su cuenta de banco, creen que eso les va a traer paz en la vida. Y no, porque ahí están luchando con el que se las quiere quitar. Ahí están peleando con el que les quiere quitar lo poquito o mucho que usted se ha trabajado, ha costado en la vida. Entonces, ¿qué es lo fundamental en nuestra vida? Si usted tiene sabiduría, usted va a tener fe, porque sabe que con la fe usted puede tener esperanza ante los problemas. Porque cuando usted tiene sabiduría, va a tener confianza, porque sabe que la persona que está a su lado no te va a traicionar. Usted, cuando usted tiene sabiduría, usted sabe que su hija o su hijo va a ser el mejor hijo, la mejor hija, fuera y dentro de su casa. Pero la sabiduría nos ayuda a nosotros a poder vivir, a poder asumir la vida que tenemos. Pero mis queridos hermanos, no podemos hacer de nuestra vida una búsqueda de cosas. Porque si usted centra su vida en las cosas materiales, si usted centra su vida en las cosas que pasan, cuando se acaban esas cosas, ¿en qué le queda en su corazón? Hay personas que no teniendo nada, como decía el canto hoy, al no tener nada, son felices. ¿Por qué? Porque han aprendido
a poner su corazón, su felicidad, no en lo pasajero, sino en lo fundamental, que puede ser la alegría, la paz, la paciencia, la comprensión, la misericordia, el perdón, el no estarse dejando robar la paz por cosas pasajeras, el no estar perdiendo su paciencia en lo que no tiene importancia a veces. Y por eso esas personas viven felices, y usted casi nunca los ve enfermos. Usted siempre los ve alegres, usted siempre los ve tranquilos, y le pueden decir cosas que aparentemente pueden asustar. Y esa persona se mantiene firme ahí. ¿Por qué? Porque su vida no está puesta en cosas perecederas, cosas que se acaban. Por eso, la primera pregunta que yo les hago es: usted y yo, ¿en qué estamos colocando nuestro corazón? ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? ¿Qué le pedimos a Dios? Miren que uno puede ver personas muchas veces que le piden a Dios cosas, ¿no? Le piden a Dios cosas y están ahí luchando por pedirle cosas. Entonces le piden a Dios un trabajo porque no tienen casi nada que comer, y se les da un trabajo y ganan bien, y después el problema ya no es el hambre, sino el problema es: ¿será que cambio el televisor? ¿Será que cambio la grabadora? ¿En qué, mis queridos hermanos? ¿Para qué le pedimos a Dios algo que en última después no nos va a servir? El sabio es aquel que es prudente. Así dice, miren. Dice: supliqué sabiduría y se me concedió prudencia. ¿Sí es la prudencia? ¿Qué es la prudencia? ¿Se acuerdan que una vez les dije qué es la prudencia? La prudencia es aprender a vivir la vida. Aprender a vivir la vida. Un prudente, cuando sabe que algo le enoja a mi mamá, ¿qué hace? Pues no le hace eso que le enoja a la mamá. ¿Y por qué? Porque yo soy prudente, yo sé que eso un día le molestó a mi mamá y yo no la voy a molestar hoy con eso. Pero un imprudente es el que ¿qué? Es el que anda buscándole, como dicen ahí, 3 pies al gato cuando ya tiene 4. Y entonces sabe que algo le hace daño, o sabe que algo le molesta al otro y lo dice, o lo hace. Y después le dicen a uno: es que yo no sabía. Uno sabe, mis queridos hermanos, cuando uno manda un insulto, una ofensa, ¿verdad que uno sabe que esa ofensa o ese insulto le va a incomodar a esa persona? Es más, por eso